Muy bien. Tema número 7, congruencia de triángulos. Es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, esa palabrita de congruencia de triángulos significa, en geometría, igualdad, ¿no? Iguales. Pero en sí la palabra iguales no existe, ¿no? Entonces, por eso que en la geometría se dice a esas figuras que son iguales, que son congruentes, o en este caso, congruencia de triángulos. ¿Ya? Ahí está la definición, ¿no? Son dos triángulos que tienen sus ángulos respectivos de igual medida y sus lados homólogos de igual longitud. Entonces, si yo tengo dos triángulos en los cuales sus ángulos son iguales y sus lados son iguales, entonces estos dos triángulos se dice que son congruentes, ¿ya? Aquí hay un simbolito, ¿sí? Este simbolito que está el igual y encima hay una línea así, ¿no? No es línea, sino como un moñito, algo así. Eso significa congruencia. Listo. Entonces, para poder determinar que dos triángulos son congruentes, es necesario que cumplan con uno de los siguientes postulados. O sea, debe cumplir con los siguientes casos que vamos a ver. Se les llama postulados, ¿no? O leyes, si quieren. Entonces, son tres. Vamos a ver el primero que dice lado, ángulo, lado. Eso quiere decir que si un triángulo tiene el mismo lado, el mismo ángulo y el mismo lado, así en ese orden, que otro triángulo, basta que cumpla esas tres condiciones, entonces se dice que es congruente, ¿no? Entonces aquí vemos el triángulo ABC. Vemos que en el triángulo ABC, AB ¿cuánto mide? Mide K. AC mide B, M. AC mide M. Pero, profe, ¿cuánto vale K? ¿Cuánto vale M? Eso te lo van a dar, pues, en el problema. ¿Sí? Eso te lo van a dar ahí. Muy bien. Y alfa es el ángulo que está en el medio, mira, de los dos. Por eso les digo en ese orden, ¿no? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si este lado, ángulo, lado, es igual a este aquí, al lado, ángulo, lado de este otro triángulo, que es PQR, entonces decimos, o esta notación matemática se lee así. El triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿Ya? Así se lee. Entonces, te puedo poner en tu examen, ¿no? ¿Cómo se lee esta notación? ¿No? No vas a poner, el triángulo ABC es igual al triángulo PQR. No, mal. Se pone congruente. Ya, muy bien. Ese es el primer caso o el primer postulado. El segundo dice ángulo, lado, ángulo. No es igual a este, ¿no? Ahora, en este caso, ángulo, lado, ángulo, en ese orden, ¿no? Si se cumple que el ángulo y el lado y el ángulo de un triángulo es igual al otro ángulo, lado, ángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Es el segundo postulado. ¿Ya? Eso hay que saber de memoria, por favor. Este es el primero, este es el segundo. Y hay un tercero. Lado, lado, lado. Ahí está. Lado, lado, lado. LL. O sea, si tienen los tres lados iguales, ya son congruentes. ¿Ya? Son los tres casos que hay. No hay más. ¿Ya? No hay otro. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que los lados son iguales, ya se cumple el tercer caso. Listo, bastante resumido el tema, ¿no? Ya vienen ejercicios resueltos, ¿ya? Pero, como aquí falta propiedades, yo les he preparado de un libro, he sacado esa teoría que falta. Entonces, también está todo en el claro, ¿ya? Todo está en el claro. Muy bien, ahí está. Entonces, en este libro de Coveñas, de tercero y secundaria, el libro es de tercero, o sea, estamos ahí buscando información de todo sitio. Está la parte de congruencia de triángulos, pero aquí está más detallado, ¿no? Para aquellos que no lo han entendido, aquí está, ¿sí? Ahí te explica mucho mejor. Entonces, aquí te da la definición cuando dos triángulos son congruentes.
¿ya? Aquí te da el gráfico de los triangulitos, ¿no? Ahí está, mira, la misma notación, un igual y arriba un moñito, ¿no? Entonces se cumple todo esto. AB es igual a PQ, aquí esto significa ángulo A, ¿sí? Eso ya sabemos, ¿no? Ya hemos visto cuando hicimos el tema de ángulos. Entonces, el ángulo A es congruente al ángulo P, dice, ¿ya? Así se lee, ¿no? Y aquí sí, AB es igual a PQ, BC es igual a QR y AC es igual a PR. Muy bien. Aquí me explica también, ¿no? Observación, dice, si dos triángulos son congruentes, a ángulos congruentes se oponen lados congruentes. Claro, a alfa se pone B, a alfa se opone N, entonces B y N son iguales, ¿no? Eso quiere decir aquí. Ahí te explica detenidamente eso. Los casos de congruencia, lo que ya hemos visto, ¿ya? Pero aquí te lo explica de una manera más exacta, podemos decir, ¿no? Aquí te da la definición de qué cosas, qué es lo que pasa, y aquí están los postulados, ¿no? El primer postulado que era lado, ángulo, lado, ahí está, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces, esta parte de aquí lo tienes que copiar en tu cuaderno, ¿no? Porque en la otra definición aquí no está eso. Entonces eso tienen que aumentarle. Es por eso que estamos revisando de este libro, ¿ya? Así vas a hacer. Esto le vas a aumentar. Es importante esto. Muy bien, ese es el primer caso o postulado, ¿no? El segundo caso o postulado es ala. Como aquí también no vimos en el otro PDF, entonces es ángulo, lado, ángulo, ¿no? ¿Qué es lo que se cumple? AC es congruente a PR. ¿Dónde está AC? Aquí está AC. Es congruente a PR. Son iguales, pues, ¿no? Para nosotros iguales, pero para la geometría se llama congruentes. Muy bien, el ángulo A es congruente al ángulo P. El ángulo A, que es alfa, es el ángulo P también alfa, ¿ya ves? Igual aquí. Listo, ese es el postulado ala. Y el tercer postulado es el lado, lado, lado. Ahí está. Si tengo los tres lados iguales en dos triángulos, entonces esos dos triángulos son congruentes. Pero miren qué apareció aquí. Existe un cuarto caso, que lo llamaremos teorema ángulo, lado, lado mayor, que nos permite afirmar la congruencia de dos triángulos si dos lados son congruentes y el ángulo opuesto del mayor de estos lados también congruente. Este es un cuarto caso que no se usa mucho, pero que cuando ustedes lleguen a dar un examen de admisión, les puede ayudar, ¿ya? Mayormente a secundaria, ¿no? Solamente se hacen los tres casos, se hace ejercicios con eso, y si lo entienden bien, ya el cuarto caso es una aplicación, ¿no? Porque si ahorita yo les digo, no, son 4 casos, apréndanse los 4 casos, va a ser mucho, y no, por ahora no les va a servir este cuarto caso. Pero sí quiero que lo copies en tu cuaderno el cuarto caso, para que esté ahí, ¿ya? Muy bien. Pero problemitas con eso no vamos a hacer, solamente vamos a hacer con estos 3, ¿ya? Pero sí tiene que ir en tu cuaderno, ¿ya? Vuelvo a repetir. Muy bien. Dice que aquí la congruencia de triángulos rectángulos se deduce de los anteriores 4 casos, ¿no? Ya, esto es lo que pasa en los triángulos rectángulos, ¿sí? Esto lo tienes que pasar también a tu cuaderno, ¿ya? Entonces así va a estar completa esta parte de congruencia de triángulos. Si no, no lo vamos a entender bien. El tema no está muy fácil porque no se entienden los conceptos. Si uno no entiende los conceptos, entonces no va a poder resolver. Te van a poner una figura ahí en la pizarra, en tu examen, y no vas a saber de dónde empezar, ¿ya? Eso siempre pasa. Entonces, para eso hay que saber, por eso es que a ustedes les estoy haciendo copiar esto, ¿ya? Tienen que copiarlo en su cuaderno para que les quede. ¿De qué sirve que ahora lo impriman y lo tengan ahí? Porque no lo van a leer, yo ya sé, ya conozco a mis alumnos. Lo van a imprimir y, profe, ¿lo puedo pegar? Pégalo, pero no lo has leído. Entonces, ¿de qué sirve?
Entonces eso no quiero. Aparte de que estamos adelantados en geometría, o sea, tenemos tiempo suficiente, yo me voy a dar ese tiempo. Entonces, esto quiero que lo copie, así con su reglita, todo ordenado, ¿ya? Es la única forma que yo me aseguro de que por lo menos lo han leído, pues, ¿no? Por eso yo no quiero nada pegado en el cuaderno, ¿ya? Eso sí, de repente en otros cursos están pegando, yo no, yo reviso lo que ustedes hacen con su manito, eso siempre ha sido así, ¿ya? Si hay alguien que me ha enviado pegado, bueno, las últimas tareas todavía no he revisado, hoy día voy a revisar, bueno, ya será pues menos puntaje. A ver, muy bien. Aplicaciones de la congruencia de triángulos. Ah, miren, hay aplicaciones, ¿no? Teorema de la bisectriz. Teorema de la bisectriz. O sea, esas aplicaciones nos va a servir en los problemas, sí. Es por eso que también en esta parte de aplicaciones de la congruencia, sí tienes que tomarme nota de esto, de esta primera que dice teorema de la bisectriz. ¿Qué dice? Todo punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. ¿Qué significa la palabra equidista? Equidista es la medida, ¿no? Es la misma medida, eso quiere decir, ¿ya? Todo punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. O sea, donde yo ponga el punto Q, lo pongo más abajo o más arriba, siempre esta distancia, estas dos, donde está la flechita, esta AQ y QB son iguales. Aquí están, aquí te indica. Aquí da una hipótesis y aquí está la tesis. La tesis es como la demostración, ¿ya? No sean problema con eso. Listo. Ese es el teorema de la bisectriz. Entonces, siempre cuando ustedes en un problemita vean una bisectriz, pueden aplicar esto, ¿no? Ya se te prende el foquito y dices, puedo aplicar esto. Entonces, si aquí trazo esto, obtengo aquí triángulos congruentes. Eso quiere decir. Porque estos triangulitos de aquí, estos dos triángulos rectángulos que ves aquí, son iguales o congruentes. ¿Ya? Muy bien, ahí está la demostración. La demostración no la copies, ¿ya? No es necesario, pero esto sí. Entonces vas a poner ahí, teorema 1, teorema de la bisectriz. Todo esto viene en tu cuaderno. Listo, sigamos, a ver. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, sigamos. Ninguna. Muy bien. Sí, bueno, hoy día las clases son teóricas más que todo. No vamos a hacer muchos ejercicios. Quiero que entiendan bien la teoría. Es por eso que estamos explicando así tranquilamente, ¿ya? A ver, 2. Teorema de los segmentos paralelos comprendidos entre paralelas. Profe, no entiendo. Mire el gráfico. Teorema de los segmentos paralelos, dice, ¿no? Aquí tengo segmentos paralelos. Comprendidos entre paralelas. Aquí tengo dos rectas paralelas. Eso quiere decir, ¿ya? Dos rectas paralelas, L1 y L2. Entonces, estos segmentos MN y PQ son paralelos también, ¿no? Entonces, dice que MN es igual a PQ y MP es igual a NQ, ¿no? Listo, sencillo. ¿Ya? Esto también va en tu cuadernito, menos la demostración. Ojo, demostración no. Aquí viene una nota, un corolario, ¿ya? Esto no, tampoco no. Eso ya lo hemos visto cuando hicimos rectas paralelas, ¿ya? Entonces no vamos a hacer. Esta, la tercera, que dice teorema de los puntos medios, eso sí, ¿ya? Teorema de los puntos medios. Es importante esto. Si yo tengo un triángulo cualquiera, mira, tengo aquí un triángulo cualquiera, y lo parto por la mitad de un lado. El lado AB lo parto por la mitad. Y el lado BC también lo parto por la mitad. Entonces, este segmento EF es paralelo al segmento AC. Y también vale la mitad. ¿Cómo que vale la mitad? Mira aquí. ¿Qué dice aquí? EF es igual 1/2 de AC. ¿Sí? Eso quiere decir, EF es igual 1/2 de AC. Profe, pero no entiendo hasta ahorita. EF, ¿cuál es EF? Esto es EF. AC, suponte que AC fuera 18. ¿Ya? Si AC es 18, ¿cuánto sería EF? 1/2 de 18. ¿Cuánto es 1/2 de 18? 9. 9. Muy bien.
9. Entonces, eso quiere decir, o sea, ¿vale la mitad? Vale la mitad, pues, en otras palabras. Ya, fácil, pues, ¿no? Entonces, si en algún problema te pongo así, teorema de los puntos medios, entonces siempre F es la mitad de AC, la mitad, ¿ya? Entonces, esto también lo copias en tu cuadernito, lo copias esto, sin la demostración. Sigamos entonces. Y el último, el cuarto teorema, que dice teorema de la mediana que cae en la hipotenusa. Tenemos un triángulo rectángulo aquí y le trazamos una mediana. Profe, ¿qué es mediana? Ya, eso sí ya hemos visto, ¿no? Es un segmento que parte al lado opuesto de un vértice por la mitad. BM es mediana aquí, mira, BM es mediana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa mediana lo parte por la mitad de la hipotenusa y esos tres segmentos valen lo mismo. Aquí dice, BM es igual a 1/2 de AC. O sea, si AC vale 10, la mitad ¿cuánto es? 5. O sea, la mediana vale 5. Y eso también valdría 5 y esto 5. ¿Te das cuenta? Ya, es algo parecido a esto, solo que aquí hay hipotenusa, ojo, ¿no? Aquí viene una mediana sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces las formulitas o las propiedades son parecidas. Entonces esta cuarta también debe ir en tu cuaderno. ¿Ya? Cuarta, esto nomás. Lo que hice demostración, esto no. Solamente quiero hasta aquí. ¿Ya? Entonces, esos 4 teoremas en tu cuaderno, sin demostración, para eso ya he publicado este PDF también, que es de un libro, una parte, ¿no? De un libro, del Coveñas, que también vamos a trabajar, de ahí vamos a sacar ejercicios. Es un buen librito, bastante didáctico. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, nos dice que AB es igual a DC. AB, ¿dónde está AB? AB está aquí, ¿no? Este lado, AB es igual a DC. Listo. ¿Qué más? Este triángulo BED, ¿de qué tipo es? Isósceles. Teta, teta, quiere decir que estos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Muy bien, si esos dos ángulos son iguales, ya tengo el triángulo, o sea, tengo estos dos lados iguales, ¿no? Entonces aquí me voy dando cuenta, mira, tengo este lado y este lado con este, lado, lado. Entonces aquí faltaría un angulito, ¿no? Que vendría a ser beta, le vamos a poner aquí. Entre estos dos hay un ángulo beta. Entonces, este de aquí debería ser beta. ¿Ya está? Entonces, ¿qué triángulos son? Este de aquí es uno. Este que lo estoy punteando aquí. El triángulo, vamos a poner por aquí, ABD, es congruente al triángulo, perdón, ABD, no es ABC, ABD, es este, ¿no? ABD, es congruente a DEC, triángulo DEC. Son congruentes, ¿por qué? Por el lado, ángulo, lado, igual aquí, lado, ángulo, lado. Entonces, por dos puntos, tiene que ponerse lado, ángulo, lado. Muy bien. Entonces, a este ladito, a este lado, de dos rayitas, ¿qué se le pone? 50. Entonces, a este lado también se le debe poner 50. Por lo tanto, X es igual a 50. ¿Ya? Entonces, tiene que ir esto. ¿Sí? ¿Se nota? Vamos a acercar la cámara si no se nota. Ahí está. Entonces, ¿qué postulado? Lado, ángulo, lado. Me indicas con tus flechitas ahí. Listo. Por eso les he pedido, ¿no? Colores, diferentes colores. 3 mínimo. Y ya ves que sale así. ¿Ya? Muy bien, para todos aquellos que me han enviado sus resoluciones por el chat también, se les va a considerar.